Hola chicos, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y les cuento relatos todos los días aquí. Si de casualidad llegaron aquí sin saber de qué se trata, sepan que también publico relatos más cortos en mi TikTok, así que ya vayan a seguirme porque hay contenido nuevo casi todos los días. Si tienen algún relato para enviarme, las historias deben mandarse al correo que está aquí abajo en la descripción del video. Lo encuentran fácil, ¿ok? Bueno, chicos, como ya saben, no me gusta enrollarme en la introducción, así que ya mismo vamos al relato. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo están, de darle like a este video ahora al principio, porque eso ayuda mucho a difundir el contenido aquí en la plataforma y de hypearlo si esa opción les está apareciendo. Dicho eso, vamos a lo que importa, los relatos de hoy. Este relato se llama El exorcismo de Ana. No te metas con lo que no conoces. Entonces, vamos allá. Déjeme confirmar una cosa aquí, sí. Ella había respondido el correo, está todo bien, dijo su nombre y todo lo demás, pero pidió que no lo pronunciara, así que está bien. Lo acordado, lo acordado. El mensaje comienza así. Hola Fer, soy una super fan y ya te he enviado varios relatos, pero desafortunadamente solo leíste uno hasta ahora. Pero aquí estoy escribiéndote una más de mis tantas historias. Lo que les voy a contar hoy me pasó a mí misma, hace unos 30 años. Cambié todos los nombres, ya que esta es una historia de familia, y desde que ocurrieron los hechos, nadie habla ni una sola palabra sobre el asunto. Entonces, sin más rodeos, vamos al relato. Desde ya aviso que es una historia larga y lo contaré todo en tercera persona como espectadora de los propios hechos. Hace muchos años, en una hacienda aislada en el sur del país, vivía una familia que parecía sacada de un cuento de vida simple y tranquila. 3 hermanos ya casados y con sus respectivas familias compartían ese enorme pedazo de tierra con alegría y complicidad. Las casas estaban cerca una de la otra, casi pegadas, como si la propia arquitectura reflejara cuán unidas eran esas personas. Eran ellos, Arthur, que tenía una hija llamada Clara, Adolfo, padre de 2 niñas, Ana y Joana, y Clever, que tenía solo un hijo pequeño, el niño Pedro. El cotidiano en esa hacienda estaba marcado por almuerzos colectivos, tardes en la veranda, el ruido de los niños corriendo entre las casas y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Todos se llevaban muy bien, estaban unidos por lazos que iban mucho más allá de la sangre. Eran lazos de afecto real, construido día a día. Especialmente Ana y Clara, primas de primer grado, que se volvieron inseparables como hermanas, dormían una en casa de la otra, compartían secretos, miedos y sueños. Para quien las veía eran un par. Donde una estaba, la otra también. Sin embargo, no todo era ligereza en esa casa. Joana, la hermana menor de Ana, cargaba consigo un peso que la familia difícilmente comentaba abiertamente. Ella sufría de lo que todos llamaban graves problemas espirituales, ataques que la dejaban fuera de sí, humor inestable, crisis inexplicables que aterrorizaban a quienes estaban cerca. Los adultos hablaban bajo sobre eso, como si nombrar la cosa en voz alta pudiera ser la más real. Joana era tratada con una mezcla de cuidado y miedo, como quien camina alrededor de una brasa aún encendida. Con el tiempo, Ana terminó sus estudios disponibles en la hacienda y necesitó ir a la ciudad para continuar formándose. Pasó entonces a vivir durante la semana en casa de los abuelos, regresando solo los fines de semana para el convivio familiar. Y fue en esa transición, en ese espacio entre 2 mundos, entre la seguridad de la familia y la independencia de la ciudad, que todo comenzó a cambiar. En la escuela, Ana descubrió algo que sus compañeros llamaban juego de evocación de espíritus. En ese ambiente nuevo, lejos de la vigilancia familiar, la curiosidad adolescente habló más fuerte. Aprendió la dinámica con los compañeros y, fascinada con los resultados, comenzó a practicarlo sola. Lo que para muchos era solo un juego de adolescente aburrido, para Ana se convirtió en una puerta, y una vez abierta, esa puerta no volvió a cerrarse. Fue así como comenzó a comunicarse con una entidad que se presentó como Sofía, descrita como una joven que había muerto muchos años antes en un trágico accidente. La historia era convincente, detallada, emocionante. Sofía parecía saberlo todo.
Aconsejaba a Ana sobre decisiones difíciles, hacía predicciones sobre situaciones que nadie podría saber con anticipación, y todas se confirmaban. Para una chica joven, lejos de casa, necesitaba de apoyo y orientación. Aquello era irresistible. Sofía parecía ser la amiga perfecta, siempre disponible, siempre acertada, siempre amable. Ana se sumergió en esa relación con una intensidad que preocupaba a quienes la conocían. Clara, su prima y mejor amiga, fue una de las primeras en notar que algo estaba mal. Intentó alertar a Ana, le dijo que esa dependencia no era saludable, que hablar con espíritus así era peligroso. Pero Ana estaba lejos de escuchar cualquier crítica a Sofía, y la amistad entre las dos primas, antes tan sólida, comenzó a resquebrajarse. Era como si esa entidad supiera exactamente quién podría entorpecer sus planes, y fuera alejando a Ana de todas las personas que podrían salvarla. Cierto día, los padres de Ana necesitaron viajar a la ciudad para resolver asuntos personales. Ese mismo fin de semana había una fiesta animada en la ciudad, el tipo de evento que reúne a toda la juventud de la región. Los jóvenes de la familia decidieron aprovechar la oportunidad y fueron todos juntos: Ana, Joana, Clara y Pedro, el primo pequeño. Salieron poco después del mediodía del sábado y se hospedaron en un chalet perteneciente a los abuelos de Ana, cerca de su nueva casa. Era un lugar simple, acogedor, lleno de memorias de familia. La tarde transcurrió de forma tranquila. Conversaciones en la veranda, risas, ese buen tiempo de final de tarde cuando el sol calienta despacio y el viento sopla suave. Pero el clima comenzó a cambiar cuando el cielo fue oscureciendo de forma inusual. Una tormenta se aproximó con impresionante fuerza. Viento cortante, truenos distantes que fueron acercándose cada vez más, y una lluvia densa que empujó a todos adentro de la casa de una vez. Fue ahí cuando Ana llamó a Juana al cuarto. Las dos entraron, cerraron la puerta y no la abrieron más. La madre de Ana fue a llamarlas para cenar, golpeó la puerta suavemente, pero ellas respondieron que estaban conversando y que no irían a cenar. Nadie forzó la situación. Era solo una conversación entre hermanas, pensaron. Pero había algo en esa quietud que incomodaba a quienes estaban del otro lado. Alrededor de las 11 de la noche, la madre arregló los cuartos para que todos durmieran. Clara y el pequeño Pedro compartieron una cama doble en el cuarto de al lado. Él se durmió rápido, como solo los niños saben hacerlo, completamente ajeno a lo que la noche aún reservaba. Clara se quedó acostada con un libro, intentando relajarse, escuchando el ruido ensordecedor de la tormenta afuera. La noche de verano estaba extrañamente fresca y ella había jalado un edredón ligero sobre los dos. Fue entonces cuando lo sintió. Algo en los pies de la cama. Un peso diferente, gradual, como si alguien se hubiera sentado despacio en el borde del colchón. Bajó el libro y miró. No había nadie. Se acostó de nuevo, intentó convencerse de que había sido imaginación, pero el corazón ya latía más rápido de lo que debía. Y entonces las cobijas comenzaron a moverse, despacio, con una precisión aterradora. Algo jalaba el edredón hacia los pies de la cama, centímetro a centímetro, como si estuviera siendo retirado por manos invisibles que querían exponerla completamente. Clara quedó paralizada, la respiración atrapada, la mirada fija en los pies de la cama, donde no había absolutamente nada que se pudiera ver. El cuerpo no obedecía. La mente gritaba, pero la voz no salía. Y entonces la puerta del cuarto se abrió de repente. Ana estaba parada en el umbral, con los ojos muy abiertos, y gritó con una urgencia que heló la sangre: «Clara, corre, corre que te va a agarrar». Esa frase, es ella. Ana había visto algo que Clara no podía ver, y esa percepción fue suficiente para romper el torpor. Clara arrancó a Pedro de la cama, gritando, y el ruido despertó a todos en la casa al instante. Los padres de Ana llegaron corriendo, la casa entera en alboroto, y Clara, aún temblando, apenas podía articular palabras. Hay algo aquí adentro. Pero cuando se dio vuelta para mirar de nuevo al cuarto, lo que encontró no era la criatura invisible que había estado en los pies de la cama. Era Ana, parada, inmóvil, los ojos muy abiertos como platos, el rostro transformado en una expresión que nadie había visto en ella antes. Una mirada vacía y al mismo tiempo cargada de una intensidad fría, calculada, que no pertenecía a esa niña dulce que todos conocían. La madre de Ana corrió hacia ella y la tomó del brazo. Y fue en ese momento que esa voz salió. No era la voz de Ana. Era algo más grave, más áspero, cargado de una autoridad que helaba la columna.
y lo que esa voz dijo fue simple y directo que ya no era Ana, que era Sofía. El pánico se apoderó de todos, pero la entidad que ahora hablaba a través del cuerpo de Ana dio una orden clara: que volvieran todos al cuarto y cerraran la puerta, pues había algo muy malo circulando por la casa. Y ese cuarto, según ella, estaba protegido. En una situación de terror absoluto, demasiado asustados para cuestionar, todos obedecieron. Se quedaron en la oscuridad, iluminados solo por los relámpagos que atravesaban la ventana en intervalos irregulares, como destellos de una cámara filmando el peor momento de sus vidas. La entidad hablaba y lo que decía era perturbador. Intentaba poner a todos en contra de Clara. Afirmaba que era Clara quien cargaba un demonio en el cuerpo. Insistía en que ella necesitaba ser sacada del cuarto, dejada sola con lo que fuera que estuviera rondando esa casa. La única que se negó a creer en eso fue la madre de Ana. Había algo en su instinto materno, una certeza que ni el miedo pudo apagar, de que esas palabras eran mentira. Y entonces los pasos comenzaron. Del lado de afuera del cuarto, alguien o algo estaba caminando por el piso de tablas de la casa. El ruido era inconfundible, demasiado pesado para cualquier persona normal, y se iba acercando lentamente a la puerta donde todos estaban encerrados. La respiración de todos quedó suspendida. Los pasos se aceleraron, y entonces los golpes comenzaron. 3 golpes violentos, como si algo quisiera derribar la madera con fuerza bruta. En el tercer intento, la puerta cedió, y Joana entró. Cayó al suelo en convulsiones, temblando de una manera que parecía imposible para un cuerpo humano, y luego se desmayó. Ana ordenó que cerraran la puerta nuevamente, y así lo hicieron. A partir de ese momento, todo lo que la entidad ordenaba. Joana, al despertar, lo cumplía sin dudar, como una marioneta completamente entregada. La situación escaló rápidamente. Convencieron a la mayoría de que Clara estaba poseída. Fue sacada del cuarto, y la madre de Ana fue con ella. No había manera de dejar a esa niña desmayada y sola en medio de todo aquello. Las dos se sentaron en el piso de la sala, abrazadas, rezando en voz baja, mientras del cuarto salían rezos en voz alta y gritos que llenaban la casa. Horas pasaron así, la madre abrazando a Clara mientras esa cosa caminaba por los pasillos de la casa como si los hubiera tomado. La tormenta afuera parecía responder a todo, como si la propia naturaleza estuviera participando en esa batalla invisible. Entonces, un ruido ensordecedor vino desde la dirección de la calle. Las dos fueron a espiar por la ventana. Y lo que vieron las dejó a ambas sin entender nada. La gente que debía estar encerrada en el cuarto estaba en la calle, corriendo hacia un viejo galpón. ¿Cómo habían salido? La única salida lógica era la puerta del frente, que las dos habrían visto, o la ventana del cuarto. Nada tenía sentido. El día estaba amaneciendo. La lluvia se había convertido en una llovizna fina y tranquila, como si la tormenta hubiera cumplido su papel y se hubiera ido. Y dentro de la casa donde estaban Clara y la madre Ana, había una paz repentina, casi imposible de creer después de todo aquello. Y esa paz decía más que cualquier palabra. El mal no estaba en Clara. Nunca estuvo. Estaba con Ana. El grupo había huido por la ventana y se había dirigido hacia una vieja camioneta que estaba en el galpón. Entraron y fueron a la hacienda. Cuando llegaron, Arthur y Clever se asustaron al verlos. Estaban todos en ropa interior. Calzoncillos, pantaletas, sostenes, como si hubieran salido del cuarto sin siquiera pensar en lo que vestían. Nadie hablaba de forma coherente. Parecía un grupo de personas que acababa de ser liberado de un sueño muy malo sin poder salir completamente de él. Arthur, sin embargo, no estaba confundido. Era un hombre de fe extraordinaria, espiritualmente sensible de una forma que toda la familia reconocía y respetaba. Cuando sus ojos encontraron a Ana, supo de inmediato que ella no estaba sola. Había algo en ella. No era la sobrina que él conocía, sino algo que la habitaba con una familiaridad aterradora, como quien se instala en una casa sabiendo que tiene todo el derecho de estar allí. Los que estaban con Ana entraron en un estado colectivo de locura. Gritaban, rezaban, lloraban, decían cosas sin sentido, como si esa entidad hubiera esparcido su influencia por todos los que estaban cerca de ella. El único que permaneció lúcido fue Arthur. Puso a Clara y a Pedro en el cuarto con su esposa, cerró la puerta con llave y se quedó del lado de afuera con su Biblia. La entidad amenazó. Quería usar a Pedro.
un niño de apenas 5 años, como sacrificio, proponiendo sellar al niño en un cuartito externo con tablas en las puertas y ventanas. Arthur se levantó contra eso con toda su fuerza y dijo, mirando directamente a los ojos que no eran los de Ana, no te tengo miedo, Dios está conmigo. La risa que salió fue macabra, arrastrada, como algo que no pertenecía a ningún ser humano. Y la voz dijo, eres fuerte, ¿eh? Arthur comenzó a orar. Con la Biblia en las manos y la voz firme, oraba y pedía a Dios sabiduría, fuerza, protección. Ana dejó de hablar. Quedó paralizada, los ojos muy abiertos, inmóvil como una estatua. Afuera, un viento extraño surgió de la nada, fuerte, inexplicable para una mañana que había comenzado tranquila. El gran árbol frente a la casa se balanceaba de una manera que parecía imposible, sus ramas girando como si estuviera en el ojo de un huracán invisible. Entonces Ana se acercó a Arthur y dijo, con una calma que asustaba más que cualquier grito, te subestimé. Eres mucho más fuerte de lo que imaginaba. Me voy. Pero dentro de 5 años volveré. Ana cayó inconsciente al suelo. En ese mismo instante, Joanna volvió a la normalidad. Los que estaban gritando se detuvieron. El silencio que tomó el lugar de toda esa locura era tan pesado como el propio caos había sido. Todos se miraban, sin palabras, como quien despierta de una pesadilla colectiva y necesita tiempo para entender que está realmente despierto. Ana fue llevada a la cama y durmió hasta el día siguiente, agotada hasta los huesos. Los demás se bañaron, comieron y descansaron hasta que el sol aclaró completamente. Al día siguiente, Adolfo, padre de Ana, con la cabeza en su lugar, decidió llevarla a un centro espírita para una evaluación. Necesitaba saber si el peligro había realmente pasado. Y fue allí donde la verdad salió a la luz, con una claridad que nadie estaba listo para recibir. Sofía nunca había existido. O mejor dicho, Sofía había existido como nombre, como personaje, como historia cuidadosamente construida. Pero el espíritu con quien Ana había conversado durante todo ese tiempo no era el de una joven fallecida en un accidente. Era un demonio, una entidad que se había disfrazado de amiga, de consejera, de protectora, todo para ganarse la confianza de Ana y acercarse lo suficiente para entrar. Y había algo aún más perturbador en esa revelación. La situación de Joana, sus ataques, su inestabilidad espiritual, había sido usada como cebo. La entidad, haciéndose pasar por Sofía, había convencido a Ana que podía ayudar a la hermana, de que era posible retirar el espíritu que la atormentaba. Ana, llena de amor por su hermana y confiada en la entidad que creía era su amiga, había hecho exactamente eso. Y al hacerlo, había abierto la puerta para que el demonio entrara. Ana recibió orientación espiritual y fue instruida a mantenerse siempre en el camino de la fe. El ser había prometido volver en 5 años, y la única forma de impedir que esa promesa se cumpliera era manteniendo esa puerta cerrada permanentemente. Ana nunca volvió a ser la misma después de ese fin de semana. Y la familia de Arthur y Clever dejó la vieja hacienda, incapaz de seguir viviendo en ese lugar como si nada hubiera ocurrido. Fercita, unos 17 años después, yo, Clara, ya adulta, lo vi por primera vez. Era una noche común. Clara era casada, tenía hijos, y la vida había seguido con la normalidad que se conquista después de sobrevivir a lo inexplicable. Era más de la 1 de la madrugada cuando notó que había olvidado cerrar la ventana de la sala. Una ventana con falla que solo podía cerrarse por afuera. Cosa simple, cotidiana. Se levantó, salió por la puerta del frente para rodear la casa. El farol de la calle estaba apagado. La calle estaba sumergida en una oscuridad inusual, demasiado densa para una noche común. Y entonces llegó el olor, fuerte, inconfundible, olor a quemado. No era humo de incendio, no era algo que se pudiera localizar en una dirección específica. Era un olor que estaba en el aire, denso y sofocante, como si la propia atmósfera estuviera impregnada por aquello. Clara se preocupó de que algún vecino pudiera estar en peligro. Salió por la calle a verificar. No había nada, ninguna llama, ningún humo visible, ninguna casa con luz de emergencia. Solo ese olor. Volvió a su patio. Su perra vino corriendo a su encuentro.
pero de un modo diferente. No era alegría, era urgencia. El animal le saltaba encima, ladraba, intentaba activamente impedirle avanzar, como si supiera algo que Clara todavía no sabía. Clara le empujó suavemente a un lado y siguió. Llegó a la entrada del garage, que estaba abierto. Se dio vuelta. En la silueta en forma humana, parada en la oscuridad del garage, inmóvil y densa como humo comprimido. Era negra. No la oscuridad normal de la noche, sino un negro que contrastaba con ella, más oscuro que la oscuridad, como un agujero en el espacio. Y de aquello cedía, aquello ardía, de alguna forma que Clara no podía explicar, sin llamas, sin luz, solo ese calor y ese olor que la mareaba. Por una fracción de segundo, pensó que era su marido gastándole una broma. Le gritó furiosa. Y entonces aquello se deshizo en humo negro y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Clara corrió adentro de la casa, cerró la puerta con llave y se quedó despierta el resto de la noche. Semanas después, Clara estaba en casa de sus padres en una tarde lluviosa. Ella, el padre y la madre sentados a la mesa de la cocina, mirando algo en internet, riendo, en una tarde agradable y familiar. Su hija menor veía televisión en la sala. La madre se levantó a preparar café. Clara levantó los ojos de la pantalla para decirle algo a su madre. Y él estaba allí, en la puerta del cuarto, parado observando. Esa misma silueta, con esa misma presencia opresiva, silenciosa y pesada. Clara se levantó y en lugar de huir fue hacia él. No sabe explicar por qué. Tal vez rabia, tal vez el cansancio de sentir miedo. La entidad retrocedió hacia la ventana cerrada del cuarto y cuando Clara llegó a la puerta ya no había nada. Había desaparecido como humo en el viento. Su madre preguntó, con la piel erizada, qué había ocurrido. No había visto nada, pero el escalofrío había recorrido su cuerpo como un aviso silencioso. Clara contó. En otra ocasión, con el marido de viaje, Clara fue a dormir en casa de sus padres con la hija menor. La madre arregló el cuarto del fondo para las dos. Noche común, cena en familia, conversación hasta tarde. Después, a la cama. Pero el hermano no abrazó. Miró a los ojos de esa figura.
Antes de llegar a la parte principal del relato, la madre lo interrumpió. ¿Qué olor es ese? Parece quemado. ¿Ustedes no están sintiendo? El hermano se dio vuelta hacia la cocina. El hermano no terminó de contar esa noche, pero al día siguiente le contó todo a Clara. Y la familia comprendió finalmente que el olor a quemado y la silueta negra eran lo mismo. La misma entidad, presente por años, usando el amor que tenían por la hermana fallecida como disfraz y como puerta de entrada. La madre de Clara confesó que había sentido ese olor otras veces sola y que había optado por no comentarlo, intentando convencerse de que era coincidencia. No lo era. Tiempo después, Clara descubrió algo que cerró el ciclo de todo lo que había vivido. Esa entidad, la misma que había poseído a Ana décadas antes, la misma que había prometido volver en 5 años, la misma que caminaba por los pasillos de la casa en aquella noche de tormenta. Nunca se había ido de verdad. Había cambiado de objetivo. El objetivo original era Arthur, padre de Clara, un hombre de fe inquebrantable, protegido por una fuerza espiritual que el médium del centro había descrito como dos guardianes constantes a su alrededor, entidades de luz que lo acompañaban y que impedían cualquier acercamiento del mal. La entidad había intentado llegar a Arthur a través de Ana, usando a Juana como cebo. Había intentado usar a Clara como presión. Había fallado en todos los intentos. Entonces había esperado. Y cuando Clara comenzó a buscar a la hermana fallecida, cuando el luto la volvió porosa, abierta, llamando por algo más allá del velo, la entidad encontró su nueva entrada. Fer, después del sueño de mi hermano y de la revelación, las cosas mejoraron bastante. Nos protegimos, comenzamos a orar con más constancia y esa presencia fue perdiendo fuerza. Hoy tengo 43 años. Soy Clara y desde aquella noche en el garage esta entidad me persigue. Porque el maligno va a decir exactamente lo que quieres escuchar y va a usar el amor que sientes para entrar. El demonio no llegó con violencia de entrada. No estén llamando a quienes partieron.
pidiendo señales. Intentando mantener ese canal abierto.